¿Qué son los microRNA? ¿Por qué se les otorga este 2024 el Premio Nobel de Medicina a los descubridores de estas moléculas? Las investigaciones han avanzado y se amplifican desde los 90 cuando se descubren, y hoy podemos conocer de estudios de cáncer y artritis más certeros gracias a este conjunto de conocimientos. Soy Rocío Ortiz y con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica, una producción del Sistema Zacatecano Radio y Televisión que se transmite en Canal 24.1 y en nuestros sitios en Facebook y YouTube, en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en Momentum 24.1. Iniciamos. Momentum. Impulso a la cultura científica. Hoy nos acompaña la doctora Angélica Judith Granados López, quien estudió la licenciatura en Químico Biólogo con la maestría en Ciencias por el CINVESTAB del IPN, con doctorado en Ciencias Básicas con orientación en Ciencias Nucleares en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es docente de la Unidad Académica de Ciencias Químicas en la máxima Casa de Estudios de Zacatecas. También nos da mucho gusto recibir al doctor Julio Enrique Castañeda Delgado, químico farmacéutico biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien realizó la maestría en Ciencias Biomédicas Básicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Biomédicas con orientación en Inmunología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente es investigador por México. También está con nosotros el doctor Jesús Adrián López, licenciado en Químico Farmacéutico Biólogo por la UAS, maestro y doctor en Ciencias por el CINVESTAB del IPN y actualmente es responsable del doctorado en Ciencias Básicas con orientación en Ciencias Biológicas y docente e investigador de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos y permitirnos conocer parte de sus investigaciones, pero sobre todo fomentar esta divulgación científica para entender esos grandes premios que de repente ocupan los titulares en los medios de comunicación. Y bueno, pues no es para menos, el Premio Nobel es un reconocimiento a nivel internacional que destaca esas aportaciones, esos trabajos que van construyendo, ¿no?, lo que finalmente es la ciencia y la tecnología de hoy en día. Entonces me gustaría, si pudiéramos iniciar, pues hablando un poquito, ¿qué nos pueden decir de los microRNA? ¿Qué son? ¿Cómo fueron descubiertos? Adelante. Son RNAs pequeños de 19 a 20 nucleótidos. Regulan más de 2/3 de los genes codificantes, que son los que forman proteína, y están implicados básicamente en cualquier proceso fisiológico o patológico de cualquier sistema biológico. Se descubren en 1993 y viene un estudio muy fuerte a partir del 2000. Muchos laboratorios empiezan a investigar estas moléculas y se dan cuenta que están implicados en cáncer, diabetes, parto, artritis. Después de que se descubre en todos los genes, que se identifica cómo están formados y cómo van funcionando en la biología de los organismos, llegan a estudiar unos que son más pequeñitos. Si los pudiéramos comparar, ¿cómo son los genes normales? ¿Qué tamaño pudieran tener? Y estos micro. Los genes promedio están entre 1500 y 3000 bases, hablando de RNAs mensajeros. Y los microRNAs son promedio 21. Entonces, 3000 contra 21. Entonces, los tamaños muy diferentes. 3000 contra 21. Parte de esto que describe con mucho detalle el doctor Jesús Adrián. Bueno, primero, gracias por la invitación, Rocío, para platicar contigo y con tu auditorio. Creo que parte, como tú dices, estos titulares que acaparan pues la atención internacional, en este caso por el descubrimiento de estas moléculas, que es sin duda uno de los descubrimientos relacionados al RNA más importantes, obviamente, de los últimos años.
para contextualizar un poco, entendamos un poquito que el RNA, vamos a ponerlo en términos llanos, es como, imaginemos que nuestro DNA, que es las instrucciones para cómo funcionan todas las moléculas de nuestro cuerpo, es como una biblioteca. Y entonces el RNA es como la fotocopia que nosotros vamos y accesamos en esa biblioteca para sacar información y que la célula tenga una especie de instrucción de producir algo que le va a servir a una función, ¿no? Entonces, usualmente así funciona y eso es lo que nosotros le llamamos en biología molecular el dogma central de la biología molecular. Es como el DNA produce RNA y luego el RNA produce proteínas que son las que tienen funciones en nuestro cuerpo, ¿no? Las enzimas de la saliva se producen con RNAs, que es a lo que hacía referencia el doctor Jesús. Sin embargo, ahora sabemos que hay formas de regular la producción de esas proteínas y uno de estos mecanismos que acaba de describir con mucho detalle el doctor Jesús es precisamente los microRNAs. Son mecanismos con los que regulamos la expresión o la producción, por decirlo así, de estas moléculas. Entonces, en ese contexto, esperemos que al auditorio le quede un poquito más claro para qué sirven estos microRNAs. Y como bien lo decía el doctor, prácticamente en todo proceso biológico conocido por el ser humano participan estas moléculas. Entonces, quiere decir que estos microRNAs los podemos utilizar y de hecho es parte y motivo de lo que hacemos en nuestro quehacer como investigadores, es entender estos RNAs pequeños y además utilizarlos con algún propósito. Hay algunos de estos que ya han sido utilizados y que ahora se utilizan como marcadores de cáncer, ¿no? Usted va a un laboratorio y algunas moléculas de estas ya se utilizan como marcadores de cáncer. Algunos de ellos todavía en etapas de investigación, es decir, todavía no llegan a ser utilizados propiamente para el diagnóstico clínico de estas enfermedades. No sé si Sí, claro te que ayuda sí. un poco a contextualizar. Sí, claro que sí, porque estamos hablando de estos temas de medicina molecular que, bueno, decíamos, ¿cómo estaría funcionando y justamente esto, que se activen, que se desactiven ciertas partes de los genes que finalmente están reproduciendo las células, ¿no? Están armando esa renovación en ciertas partes de nuestro cuerpo y pues entonces serían estos los indicados para el beneficio de la salud en la humanidad. Así es. Tenemos dos vertientes en el caso de los microRNAs. MicroRNAs que van a ser oncogénicos y pueden producir un carcinoma o favorecen la producción de un carcinoma. Y también tenemos microRNAs que van a participar como inhibidores de la oncogénesis. Son genes que van a suprimir el desarrollo de un carcinoma o de alguna patología en particular. La regulación de ese que ocurre primero es bastante compleja. Sin embargo, dentro de los reguladores maestros que tenemos son los microRNA. Entonces, ya comentaba el doctor Julio que se utilizan o se pueden utilizar para el diagnóstico, para pronóstico también se pueden utilizar, inclusive en la terapia. Si tenemos microRNAs que están disminuidos, pues una de las estrategias que se busca es aumentarlos. Por ejemplo, se sabe que el MIR54A ya está en estudios clínicos fase 2 para cáncer de pulmón. Entonces, lo que se intenta con este microRNA es sobreexpresarlo en pacientes con cáncer de pulmón para eliminar o tratar de reducir el tumor. Entonces, tienen, de hecho, varias aplicaciones el uso de los microRNAs. Y, de hecho, de ahí la importancia del premio Nobel. Muchas gracias por ayudarnos a entender esta función que a veces nos perdemos en tanta información, pero llegar a esta esencia nos permite justamente platicar con ustedes y poderlo relacionar con los trabajos que ya se derivan. ¿Qué les parece? Sí, ya pasamos a estos trabajos que están realizando ustedes, que están realizando y que estarán presentando próximamente en un evento internacional. Bueno, en el Laboratorio de MicroRNAs y Cáncer de Ciencias Biológicas de la UAS, trabajamos particularmente con cáncer de mama, el estudio de cáncer de mama, y nos interesa bastante conocer los mecanismos por los cuales ciertos pacientes con cáncer de mama
no responden al tratamiento convencional. El tratamiento convencional para el cáncer de mama varía dependiendo de los distintos subtipos de cáncer de mama que se pueden presentar. No se conoce bien por qué no responden. Entonces es importante investigar el por qué no responden. Nosotros queremos abordar esta pregunta por medio de la expresión de microRNAs, que como ya mencionaron, son reguladores muy importantes de todos los procesos celulares, incluso de la resistencia al tratamiento, pues no se conoce exactamente cuáles microRNAs pueden estar involucrados en un diferente subtipo de cáncer de mama y hacia un tipo de tratamiento determinado. Los tratamientos pueden ser quimioterapia, radioterapia, terapia inmunológica, terapia hormonal, terapia dirigida, básicamente, ¿no? Entonces, aún con todos estos tipos de terapia a los que pueden ser tratados los pacientes, contra cada uno de estos tratamientos se encuentra el surgimiento de la resistencia al tratamiento en un 30% de los pacientes que son tratados con alguno de estos tipos de terapia. Entonces es bastante preocupante porque de ahí que tengamos tan altas tasas de defunción por cáncer de mama a nivel mundial y pues no es excepción nuestro país y nuestro estado. Entonces nosotros nos enfocamos en el estudio de estos microRNAs en la resistencia al tratamiento, investigar cómo se encuentran en los pacientes, principalmente en la sangre de estos pacientes y podemos detectarlos en vesículas. Queremos saber si están aumentados o disminuidos de manera diferencial entre los distintos subtipos de cáncer de mama y bajo los distintos tipos de tratamiento. Eso por un lado. Por otro lado, también investigamos diferentes extractos naturales que podamos extraer de los distintos alimentos que se consumen en nuestro país y en especial aquí en Zacatecas, como es el frijol, también el chile, y buscamos extractos que puedan tener un efecto anticancerígeno. Esto lo investigamos in vitro. Trabajamos en colaboración con INIFAP, con investigadores de INIFAP y también con investigadores de Michoacán, de Guanajuato, para poder tener alternativas terapéuticas. Y bueno, también es importante conocer el mecanismo de cómo estos distintos extractos naturales o químicos pueden estar actuando y para ello también vamos a investigar de los distintos microRNAs que pueden estar participando en la regulación o en el efecto que pueden estar causando estos agentes, posibles agentes terapéuticos. En cada persona podemos tener una expresión diferencial de microRNAs. Eso también puede estar influenciado por el ambiente en el que nos encontremos, nuestro ambiente externo y también nuestro fondo genético que tengamos cada quien. Esta expresión diferencial por el ambiente externo, pues pueden participar factores como la exposición a metales pesados, como es aquí en Zacatecas, o los distintos contaminantes que se generan por la industria, todo lo que generamos. Puede regular la expresión de los microRNAs. Y bueno, algo que también quería destacar de los microRNAs es que tienen la capacidad de regular no solo una proteína a la vez, sino que puede regular muchísimos genes a la vez. Entonces eso llamó mucho la atención al inicio de su estudio y su comprensión, porque, bueno, lo primero que dijeron los investigadores es, bueno, si tienen la capacidad de regular tantos genes, pues debe tener un impacto muy importante en el desarrollo de alguna enfermedad. Entonces, por eso eso condujo al estudio en el cáncer de manera inmediata, ¿no? Como el tratar de que el regular o controlar algunos cuantos microRNAs puede llevar a las células a poder frenar más bien el comportamiento maligno de esas células tumorales. Y otra cosa bien importante de los microRNAs es que los podemos encontrar no solo en mamíferos, sino también en las células vegetales y desde ahí pueden controlar, cuando los consumimos, también nuestro sistema, ¿no? Los sistemas biológicos de los seres vivos que consumimos estos vegetales. Una participación muy amplia, muy importante para los seres vivos. Bien, muchísimas gracias. Ahora, si nos ayuda, doctor Julio, a conocer de sus investigaciones en el tema de artritis, por favor. Muchas gracias, Rocío.
En el laboratorio yo me encuentro en la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en nuestro laboratorio tenemos interés en estudiar el papel de los microRNAs, particularmente en enfermedades autoinmunes, en artritis, que es el enfoque de nuestro grupo. Y estas moléculas en artritis, como ya describíamos, participan regulando procesos relacionados con la inflamación. El problema principal de las enfermedades reumáticas en México y en el mundo es que el diagnóstico de estas enfermedades pasan muchos años entre que una persona manifiesta los primeros síntomas y se le da un diagnóstico de su enfermedad. El asunto es que cuando las enfermedades reumáticas y autoinmunes se tratan de manera temprana, pueden llevar al paciente a tener una fase que es prácticamente la ausencia de la enfermedad, que se le llama remisión clínica. Entonces, precisamente ahí es donde nos enfocamos nosotros, en tratar de identificar estos microRNAs y si estos microRNAs pueden ser utilizados para diagnosticar de manera muy temprana a estos pacientes, para que entonces tengan terapia oportuna y que se reduzca todo el deterioro que estos pacientes sufren. Los pacientes con artritis reumatoide, ahí en mi grupo de investigación, hemos identificado mediante algunas herramientas que les llamamos herramientas ómicas. Es una forma muy fancy de decir que estudiamos muchos microRNAs al mismo tiempo. Entonces, tenemos unas metodologías ahí montadas en el laboratorio para estudiar estos muchos microRNAs. Y entonces hemos publicado cómo existen estos perfiles, vamos a llamarle así, que son, estudiamos muchos pacientes y vemos cuáles son los microRNAs que se elevan o se reducen su abundancia en las muestras de estos pacientes. Y cuando hacemos eso, entonces podemos decir, tales microRNAs están elevados en los pacientes en las fases más tempranas de la enfermedad. Y entonces hemos llegado al punto en el que tenemos a algunos, se llaman candidatos a biomarcadores, es decir, que los podemos medir en una muestra de un paciente y estamos empujando esto hacia métodos de diagnóstico que puedan llegar al laboratorio clínico. También nos hemos enfocado no solamente en el diagnóstico, como bien decía el doctor Jesús y la doctora Angélica, sino que también estos microRNAs pueden servir al pronóstico clínico, es decir, aquellos pacientes que se elevan estos microRNAs o incluso otras moléculas, porque aunque estudiamos microRNAs, también estudiamos otras moléculas. Si estas moléculas se elevan en fases previas a cierto proceso muy importante en la fisiopatología, en el desarrollo de la enfermedad, entonces pues podemos predecir lo que va a pasar a futuro y eso se llama pronóstico clínico. Entonces, estos pacientes cuando vemos que algunos microRNAs se elevan, entonces, y es de hecho la estrategia que muchos laboratorios tratamos de usar, es si vemos que se elevan estos microRNAs antes de algún proceso importante, pues podemos predecir a futuro lo que va a pasar. Y entonces podemos predecir falla terapéutica, es decir, que no responden al tratamiento, y esto también pasa en enfermedades autoinmunes, pasa también en enfermedades metabólicas como la diabetes y otras muchas enfermedades, pero en el grupo estamos enfocados pues en este tipo de enfermedades autoinmunes. También nos interesa conocer a nivel, vamos a decirle así, celular qué pasa. Y entonces tenemos modelos in vitro, sacamos muestras de los pacientes, las crecemos en el laboratorio y cuando les ponemos los microRNA, le echamos ahí agüitas que contienen el microRNA, por decirlo de manera coloquial, pero estos procesos nos permiten estudiar estos fenómenos y entonces en el laboratorio podemos controlar cosas que en los pacientes no se pueden controlar. Y así entendemos con mucho mayor detalle la biología y los procesos que estos microRNAs regulan, que son muchos, como ya bien lo decía la doctora. Sí, y eso justamente que nos está platicando, puedan identificar en familiares de pacientes con artritis si tienen la posibilidad de la enfermedad o no. Es muy cierto. La verdad es que creo que todos lo escuchamos cuando salieron estos estudios del genoma humano y que decíamos, el genoma humano, y se publicó en revistas muy contadas. Ya poder anticipar. Ya se va a conocer todo. Y hace 24 años de la publicación de los resultados del genoma humano, y lo cierto es que es muy difícil acceder a esas tecnologías para el cuidado de la salud. Es decir, para que un paciente pueda ir a un laboratorio clínico y tenga una prueba molecular,
son aún muy costosas y son aún muy restringida el acceso a cierto tipo de pacientes en instituciones en el último nivel de atención. Entonces, es incierto, la verdad, cuánto tiempo podría pasar. Pero, bueno, si hiciéramos una apuesta, quisiéramos que fuera en los próximos, quisiéramos verlo en nuestro tiempo de vida, ¿verdad? No, esperemos que sí. Pero pueden pasar, estos microRNA se descubren en 1993 y casi 30 años después estamos viendo la entrega del Nobel por ese descubrimiento. El reconocimiento de ese trabajo. Exactamente. Entonces, la verdad es que es muy incierto, pero bueno, estamos haciendo todos como investigadores nuestra chamba para que este tipo de metodologías no solamente las podamos tener en los laboratorios de investigación, sino que se empujen hacia los laboratorios clínicos. Sí, por supuesto. Y cada día eso es una realidad. Las mismas metodologías que se utilizan seguramente ustedes recordarán, para el diagnóstico de virus, que en COVID tuvimos un aumento muy importante de la infraestructura, no solamente en los laboratorios públicos de los hospitales y etcétera, sino también en la infraestructura privada de laboratorios de diagnóstico clínico privados, de montaje de este tipo de pruebas de detección de virus. Bueno, la misma metodología se utiliza para el diagnóstico y detección de estas moléculas, de microRNAs. Entonces, no estamos tan lejos. El asunto es que pues, hay que brincar un montón de trabas legales, de este tipo de ensayos que lleguen a pacientes, etcétera, para poderlos llevar a la práctica clínica. De hecho, la invitación es al gobierno federal a que se invierta en este tipo de proyectos. ¿Qué tan importante es tener a los microRNAs en la clínica? Cáncer de mama se diagnostica con receptor de progesterona, receptor de estrógenos, HER2 y Ki67. Son 4 proteínas. Un microRNA regula alrededor de 100 RNAs mensajeros que van a ser proteínas. Entonces estamos hablando, un microRNA da la información de 100 proteínas. Esa es la importancia de los microRNAs. Entonces, efectivamente, tenerlos a disposición sería un avance muy significativo para el cuidado de la salud de las personas. Lo que necesitamos es apoyo. Necesitamos que se invierta en ciencia para continuar con estas investigaciones. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, el único o los lugares donde se hacía PCR era Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y ahorita PCRs, casi todos los laboratorios de investigación tenemos un termociclador para hacer PCRs. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó para poder tener esta tecnología? Alrededor de... Una pandemia. 2 pandemias. Bueno, ¿La de influenza? La de influenza y la de COVID. Entonces, fueron necesidades lo que permitió que esas tecnologías llegaran. Entonces, yo creo que el cuidado de muchas patologías, entre ellas cáncer, diabetes, artritis, que son condiciones médicas que padecen nuestra población, debería ser una urgencia para nuestras autoridades. De tal forma que deberían de estar preocupados por apoyar proyectos de esta índole para que esos marcadores que son importantes, que sean marcadores de México y en nuestro caso de Zacatecas. Porque investigaciones de este tipo hay en todo el mundo. Sin embargo, los marcadores que ellos nos puedan traer, pues van a ser marcadores en poblaciones chinas, que somos muy diferentes, estadounidenses, europeas. Entonces, nosotros necesitamos generar nuestros propios marcadores para tener diagnósticos certeros, más exactos, y que de ahí deriven en terapias prácticamente personales, o si no son personalizadas, mínimo que sean en base a nuestra población. Pues es una inversión porque todo esto que nos han mencionado es para identificar con tiempo y evitar pues mayor desgaste en el paciente, pero también todo ese gasto que posteriormente en tratamientos se están aplicando, ¿no? Entonces sería como que de alguna manera modificar esa inversión para la prevención, para que todos estos estudios puedan dar esos resultados que finalmente ayuden a la salud de la población y eviten estas situaciones caóticas y fatales en un paciente con cáncer u otras enfermedades. Rápidamente, doctor, para despedirnos,
anuncie por favor su próximo evento, este Congreso Internacional de Biología Integrativa. Los invito a la tercera edición del Congreso Nacional de Biología Integrativa a realizarse del 20 al 22 de noviembre en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Contamos con la participación de ponentes nacionales y tenemos una ponencia muy importante del doctor Steven Servín. Fue estudiante de licenciatura, de maestría, luego se fue a la Universidad de Warwick, se doctora en esta universidad en Reino Unido y ahora es contratado ahí, ya es profesor de esta universidad y nos acompaña con una ponencia. Entonces, los temas son diversos, microRNAs, cáncer, artritis, diabetes, nanotecnología. Vamos, los temas son muy diversos y creo que de gran provecho para los que asistan al Congreso. Sí, por supuesto, aquí estaremos compartiendo con ustedes la información para contactarlos, para las personas interesadas en participar en este evento que están organizando. Pues se nos agota el tiempo, me gustaría que nos dijeran en dónde los pueden localizar, algún correo electrónico o redes sociales, por favor. Bueno, en redes sociales, yo estoy con mi nombre, Julio Enrique Castañeda Delgado. Usualmente también por ahí aparecerá mi correo electrónico, en email, julioenriquecastaneda@gmail.com. Y atentos a tratar de responder sus dudas, con todo gusto. Por favor, doctora, compártanos su correo. Claro que sí. Mi correo es agranados@was.edu.mx y también agranadosjudith@gmail.com. Y también les hago la atenta invitación, si me permiten, pues de acudir al Laboratorio de MicroRNAs y Cáncer, a quienes gusten hacer investigación en ciencia básica, todos pues bienvenidos. Y al Congreso Internacional de Biología Integrativa, pues también los invitamos porque es muy enriquecedor integrar los diferentes conocimientos y poder también de un momento dado colaborar y compartir la información que cada investigador está teniendo. Me pueden localizar en el correo jalopez@was.edu.mx. En otro correo es jalopez2210@gmail.com. Y con todo gusto atenderé dudas, comentarios, sugerencias, todos bienvenidos. Y es que justamente en estos encuentros surgen tantas nuevas líneas de investigación que termina siendo muy productivo, muy enriquecedor para los estudiantes. Pues no nos queda más que agradecer el favor de su atención. Estamos así concluyendo nuestro programa Momentum, que se produce en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Recuerden que en nuestras redes sociales estamos esperando sus comentarios para saber qué temas quieren que les presentemos en este espacio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.